Conceptualizar la perspectiva. Esa es nuestro tema de este momento. Vamos a descubrir cuáles son esos conceptos y esa teoría de la perspectiva. Vamos a descubrir qué es la perspectiva, cuáles son las diferentes clases de perspectiva. Les adelanto, la perspectiva paralela y las perspectivas cónicas. Y la cónica es la que nosotros vamos a ver durante todo esta masterclass. ¿Cuáles son esos elementos y los principios que hay que tener en cuenta para la perspectiva? Las diferentes maneras de representar la perspectiva, con un punto de fuga, con 2 y con 3. Asimismo, cómo visualizamos la perspectiva desde por encima de la línea de horizonte, sobre la línea de horizonte o en la línea de horizonte, de acuerdo a la ubicación del observador. Y el traslado de alturas. Como una altura en un primer plano, en perspectiva, se va a trasladar hasta el final y cómo se visualiza esa medida al final de la proyección. ¿Y qué es la perspectiva? Pues la perspectiva es una manera de poder dibujar en 3 dimensiones cualquier objeto. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor son formas, y todo lo que es forma podemos dibujarla en perspectiva. ¿Y qué tipo de formas? La arquitectura, tenemos infinidades de maneras para poder representar. Asimismo, en los dibujos que hacemos para los diseños industriales, también utilizamos el dibujo en perspectiva. ¿Y cuáles son las diferentes clases de perspectivas? Recordemos, son 2, la paralela y las cónicas. Y cuando hablamos de perspectivas paralelas, tenemos que irnos al concepto de lo que es paralelo. Y el paralelismo es la relación entre 2 líneas que van a tener siempre la misma medida, que por mucho que se extienda, nunca se van a encontrar. Eso es importante entenderlo. Todas estos objetos están creados, muchos, con base en ese paralelismo. Esta línea es paralela con esta línea paralela con esta. Y así, todos los objetos están creados de esta manera. Es importante tenerlo en cuenta. Así que todos esos dibujos representados en forma con líneas paralelas van a definirse como dibujos en perspectivas paralelas. Y dentro de esas perspectivas paralelas tenemos la isométrica, la caballera y la militar. Empecemos con la primera, con la isométrica. La isométrica nos permite visualizar en un objeto las líneas inclinadas con respecto a la línea de tierra a 30 grados, como lo vemos en la imagen. Y todas esas líneas que están creando el objeto van a estar paralelas. Es muy usual en el diseño industrial y en el diseño de la arquitectura. La caballera nos permite visualizar una de sus caras, puede ser la izquierda o la derecha, en forma totalmente horizontal con respecto a la línea de tierra, y el otro ángulo va a tener entre 30 o 45 grados. Es muy usual también en el diseño industrial, en el arquitectónico también se utiliza, pero también en el diseño gráfico, en el diseño publicitario también se utiliza. Y la militar es aquella que nos permite visualizar el objeto, puede ser en un ángulo que puede ser indiferente, puede ser cualquiera. Lo importante es que internamente tenga 90 grados. Es la condición para ello. Podemos trabajar cualquier tipo de objetos diseñados en este tipo de perspectivas paralelas.
Y la perspectiva cónica, que es nuestra base de estudio en esta masterclass, es que todas esas líneas que anteriormente hemos dibujado en forma paralelas, ya ahora van a ir fugadas, van a ir proyectadas en forma inclinada a unos puntos imaginarios que vamos a tener a la altura de nuestros ojos. Y esa proyección cónica, esa perspectiva cónica, realmente es como el ser humano observa. Ubíquense enfrente de una vía totalmente recta y totalmente plana. ¿Qué observamos? ¿Será que vemos esto? Cierto, es lo que vemos. Vemos que todas esas líneas de la calzada, de los andenes, se van a ir proyectando hacia un punto. Es la condición humana, así observamos, no observamos en forma paralela. Y lo cónico pues viene del sólido que nosotros conocemos como el cono. ¿En dónde lo aplicamos? Lo aplicamos en mucho del ambiente de diseño. El diseño industrial, el diseño de muebles, el diseño de todo tipo de elementos. Pero también lo usamos mucho y se usa mucho en la representación de ambientes, de contextos, de las películas. Sí, las películas previamente tienen que estar planeadas a nivel de dibujos, en todo ese contexto en donde se desenvuelve el personaje, en los storyboards que practican muchos de las producciones cinematográficas. Y en la arquitectura, y se diga, allí se trabaja demasiado. ¿Cuáles son los elementos de la perspectiva? La línea de horizonte. Y esa línea de horizonte es una línea imaginaria que siempre va a estar siempre a nuestra altura de los ojos. Siempre va a estar a esa altura. Si estamos en la playa y si estamos de pie, esa línea de horizonte que observamos a la línea final del mar, esa altura va a estar a nuestros ojos. Si nos acostamos en esa misma playa, observamos esa línea de horizonte también a esa altura. Y si estamos en un 50º piso, en un edificio frente a la playa, vamos a tener también esa línea de horizonte a la altura de nuestros ojos. El otro elemento importante es el punto de fuga. El punto de fuga son todas esas líneas del objeto que se están proyectando hacia unos puntos imaginarios que están localizados en la línea de horizonte. En este ejercicio observamos cómo las caras, la cara, si abstraemos esa imagen en dos dimensiones, la cara lateral, en este caso la pared izquierda, es paralela a las columnas que están a la derecha. Quiere decir que van a ir al mismo punto de fuga. El observador que somos nosotros, somos los dibujantes, somos los proyectistas, dependiendo del observador, va a visualizar diferente. Si estamos por arriba del objeto, vamos a ver diferente. Si ese objeto está a la altura de nuestros ojos, vamos a ver diferente. Si ese objeto está por debajo de nuestra visión o en nuestra línea de horizonte, también vamos a ver diferente. O si estamos a un lado o si estamos al otro lado. El observador va a ser vital en la visualización de nuestro objeto al momento de dibujarlo. Y los puntos de fuga auxiliares. Los puntos de fuga auxiliares son todos esos puntos en donde va a organizar las líneas inclinadas o los planos inclinados. ¿Cuáles son esos planos inclinados? Pues, digamos que una mesa de dibujo donde tenemos el plano de la mesa inclinada, las escaleras, las rampas, las cubiertas inclinadas. Nos vamos a valer de esos puntos de fuga auxiliares. En este ejercicio observamos que todas las líneas se van a fugar a un punto. Quiere decir que constructivamente ese espacio, esas líneas de ese espacio son paralelas. Se encuentra la línea de horizonte y en la parte superior va a coincidir con la vertical donde se encuentra el punto de fuga
en la línea horizonte, si lo extendemos, encontramos el punto de fuga auxiliar para esa escalera y los diferentes elementos que soportan la baranda. De entre los principios tenemos tres importantes, y una es que todas las líneas que son paralelas del objeto entre sí van a ir a un mismo punto de fuga. Allí, cuando estemos trabajando con dos puntos de fuga, nos damos cuenta de ello. Si las líneas que son paralelas van a un punto de fuga, mírenlo en la imagen, y las otras líneas van a ir a otro punto de fuga, quiere decir que el objeto visto desde arriba, esas líneas que están señaladas en rojo son paralelas entre sí, van a ir a un punto de fuga, y las que están señaladas en azul van a ir a otro punto de fuga, de acuerdo a la ubicación del observador. Observen que el observador está con sus brazos abiertos y extendidos su mano, su brazo derecho, con respecto a la cara paralela que tenga. Y el otro punto de fuga va a estar en forma paralela a este brazo. Todas estas caras que quedan de esta manera van a ir extendidas y fugadas al punto de fuga que está paralelo al brazo. El otro principio es que todas las líneas que sean paralelas al eje del observador. ¿Cuál es el eje del observador? Este eje. Todas las líneas que tengamos que estén frente al observador y sean paralelas a este eje, en su dibujo van a permanecer horizontales, van a permanecer también paralelas en la perspectiva. En el ejercicio o en la imagen vemos cómo todas esas líneas están horizontales, porque el observador está realmente de frente, y las líneas que están fugadas me indican el punto de fuga, la línea de horizonte donde se encuentra y el observador donde está ubicado. O sea que todas esas líneas permanecen paralelas. Si abstraemos la planta de ese espacio, observamos que las líneas horizontales están en forma paralela al observador. Observen el observador cómo se ve en planta, en forma de esta manera, ¿no? Bien, el otro principio tiene que ver con que todas las líneas que son perpendiculares al eje frente al observador, o sea, cuando yo extiendo mi brazo y coloco mi vista aquí enfrente, todas las líneas que sean paralelas a este brazo van a ir dibujadas, proyectadas al punto de vista del observador. Los diferentes tipos de perspectivas. ¿Cuáles son esos tipos de perspectivas? Tenemos como un punto de fuga, y en esta imagen observamos que todas las líneas del piso, la de la cubierta y los mismos ejes del mobiliario se extienden hasta un punto. En este momento observamos como un punto de fuga, siempre extendiendo el brazo, o sea que todas esas líneas están paralelas a este brazo, y las líneas horizontales están paralelas a mi extensión de los dos brazos. En la planta, en la vista superior, vemos el mismo espacio que tenemos en la imagen y observamos que la extensión, el brazo extendido del observador va a tener el punto de vista enfrente, y todas las líneas van a ir paralelas a ese mismo punto de fuga, y las líneas azules pues permanecerán relacionadas con las líneas horizontales. En esta otra imagen vemos cómo las líneas se proyectan al punto de fuga, encontramos la línea de horizonte y el observador realmente no está de pie,
ni tampoco está acostado, pero sí está más o menos a un nivel casi que sentado, observando ese espacio. Y las líneas que van al punto de fuga coinciden con este eje. Y las líneas que van en color blanco, las que van horizontales, van a coincidir con mis ejes cuando extendemos el brazo. En la planta vemos las diferentes proyecciones para poder demostrar el paralelismo entre ellos. Con dos puntos de fuga, vamos a proyectar en esta imagen las líneas que son paralelas entre sí, van a ir a un punto de fuga, y las otras líneas van a ir a otro punto de fuga, generando nuestra línea de horizonte. Exactamente allí está la altura de nuestros ojos. Y nuestro brazo izquierdo va a ir paralela a las líneas amarillas, y nuestro brazo derecho va a ir paralelo a las líneas azules. En la planta observamos cuáles son, de acuerdo al observador, las líneas que son paralelas entre sí. Estas son las líneas paralelas. Y con 3 puntos de fuga vamos a tener que todas las líneas verticales del objeto ya no van a estar totalmente verticales. Esas líneas van a ir fugadas, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Encontremos los 2 puntos de fuga de las líneas que se encuentran allí, la línea de horizonte, y un tercer punto de fuga para encontrar esas inclinaciones, que es cuando vemos el objeto muy por debajo o también muy por encima. Aquí en esta imagen vemos una rampa. Esa rampa nos ayuda a entender de que existe un punto de fuga auxiliar. Y el observador, que nos permite ver cuáles son las líneas que son paralelas a los brazos extendidos. Si vemos desde arriba, también vemos un punto de fuga auxiliar en la parte de abajo. ¿Correcto? ¿Cómo visualizamos la perspectiva? De acuerdo al observador, vamos a ver el objeto en la línea de horizonte. Vamos a ver el objeto por debajo de la línea de horizonte, o podemos verla por encima de la línea de horizonte. En cada una de estas imágenes podemos notar las diferentes visualizaciones. En esta primera observamos todo el conjunto del edificio en la línea de horizonte, aunque tengamos algunos objetos que podamos ver por debajo o por encima. Este objeto en su totalidad está viéndose por encima de la línea de horizonte. Igualmente este se ve totalmente, todo ese edificio se ve por debajo de la línea de horizonte, y en este espacio interno vamos a ver, a partir de la línea de horizonte, encontramos que existen objetos que están por debajo de la línea de horizonte, por encima de la línea de horizonte. Y el traslado de alturas. ¿Cómo podemos trasladar las diferentes alturas que tenemos en un primer plano hacia la profundidad de la perspectiva? Entonces aquí, esta línea que tiene una altura específica, cuando yo la proyecto hacia el punto, va a tener la misma altura. Y si la proyecto hacia el otro lado, hacia el otro punto de fuga, también voy a encontrar las mismas alturas. Y utilizamos la escala humana para ello. No solamente dibujamos en perspectiva, en las alturas, en perspectiva del objeto, sino que también la figura humana nos ayuda mucho a proporcionar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Bien, en resumen, ¿qué tenemos? La importancia de los conceptos. Es importante entender la teoría, entender los principios, entender cuáles son esos elementos y de qué manera vamos a tenerlos en cuenta. La importancia del paralelismo. ¿Sí? Recuerden, todas las líneas que sean paralelas al eje frente a nuestros ojos, todo el paralelismo que existe con respecto a nuestros brazos extendidos, eso es importante. Y cómo realmente observa el ser humano. El ser humano observa es en perspectiva. No observamos en forma paralela. Nuestros clientes van a entenderlo es de esa manera. No se les olvide. Bien, en un minuto me vas a escribir aquí debajo
qué has descubierto con este video y me vas a escribir qué aprendizaje útil has adquirido. 1 minuto te doy. Bien, luz, cámara y acción. Vamos a aplicar lo aprendido. Y lo que hemos descubierto hoy, lo vamos a aplicar allá, en tu casa, en tu oficina, en donde estés ubicado. Vas a entrar a internet, vas a imprimir imágenes de objetos, ya sea arquitectónicos, de diseño, de acuerdo a tu especialidad. Y utilizamos, después que nos imprimas, vamos a rayar encima de esas imágenes y vas a encontrar cuántos puntos de fuga tiene ese objeto. ¿Ok? Y asimismo le vas a decir qué tipo de visualización presenta, si está encima de la línea de horizonte, si está por debajo o está en la línea de horizonte. Los espero en la próxima lección. Amigos, esto es Punto de Fuga.